Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal Silo Astrología. Feliz viernes 13 de octubre. Les estoy grabando este video en la noche del viernes 13 de octubre del 2023, un día antes del eclipse anular de Sol, Luna Nueva, al nodo sur del karma de tránsito en Libra en el grado 21 del signo. Y pues en uno de los videos pasados, cuando les estaba hablando, de hecho creo que es el video anterior que les estaba hablando de este fin de semana, y empecé a hablarles del día de hoy, viernes 13, les hice la sugerencia de que si les interesaba saber de qué va el viernes 13, que, mala suerte, mal augurio, pasan cosas malas el viernes 13 y que si querían que les compartiera un poco la historia, ¿no? De dónde surge el mal augurio del viernes 13 y se las quiero presentar. Mi nombre es Silonem, yo trabajo con astrología evolutiva, astrología de diagnóstico, ocupo la astrología como una herramienta para identificar dinámicas, patrones, porque además trabajo a nivel terapéutico con terapia sistémica, terapia de constelaciones familiares, coach sistémico y organizacional, y también tengo una certificación en decodificación biológica. Antes que me metiera a todo esto, sí, me encantaba leer sobre el tema de los caballeros templarios, de María Magdalena, por allá de 2007, 2008, 2009. ¿Okay? La información que voy a compartirles sobre este viernes 13, yo la adquirí a través de, o la leí por primera vez a través del libro que se llama El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición. Este es un libro del autor José Luis Jiménez, es un catalán. ¿Ok? Él tiene tiene 3 libros sobre este tema. Y es un investigador sobre los temas de María Magdalena, los caballeros templarios. Déjenme ver información. José Luis Jiménez Rodríguez, claro. Entonces, para que sepan, de todas formas, en la descripción de este video les voy a dejar el nombre del autor y el nombre del libro. Los encuentran en Kindle, ¿ok? O, bueno, también en copia de papel. Seguramente en algunos lugares pueden encontrarlo, pero que en Kindle, en Amazon, está facilito por ahí para quienes les guste este tema, ¿ok? Y es que esto del mal augurio o del viernes 13, uy, 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 parte de un evento bastante desafortunado que involucró a la orden del Temple o de los caballeros templarios. Estamos hablando de papas inquisidores, reyes que apoyaban a los papas inquisidores por un tema de poder, hogueras, desafortunadamente, ¿no? Y pues de eso les voy a estar hablando en este video. Esto sí que pretendo que sea pequeño, aunque escribí mucho para sacarle la información. Ustedes saben que me gusta prepararme, además no tengo todo en mi cabeza, ¿verdad? Tengo la idea de la historia, pero obviamente los años y eso como que no, así que de pronto me van a estar viendo que estoy leyendo. Tengo parte abierta en mi computador, pero también por aquí en mi iPad. Así que vamos entonces. Un viernes 13 de octubre, como hoy día en que estoy grabando este video, pero de 1307, dos actores principales, el rey Felipe IV y o en unión a el Papa Clemente V, conspiran para, para acusar de herejes a los miembros de la Orden del Temple, el Gran Maestre, sus maestres y los famosos caballeros templarios. Entonces, en esta fatídica noche del 13 de octubre de 1307, se procede a arrestar a
todos los miembros de la Orden del Temple que estuviesen en la ciudad de París y en toda Francia. Fueron arrestados alrededor de 138 caballeros en París y 550 en todo el Reino de Francia, mismos que inmediatamente empezaron a ser torturados. Torturas terribles, sostenidas. En los días subsiguientes, en los 2-3 primeros días, murieron 36 caballeros porque no soportaron las torturas. Es bien conocido que las torturas de la Edad Media eran terribles, ¿ok? El resto de caballeros que fueron declarados herejes y culpables se les manda a morir en la hoguera. Sin embargo, su gran maestre, el gran maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay, o de Molay, no estoy pronunciando bien porque es francés, y 120, o sea, de los caballeros restantes que fueron apresados en París fueron condenados a morir en la hoguera, ¿ok? Ahora, una vez que son condenados a morir en la hoguera, se dice que el gran maestre llega a un acuerdo con el rey y con el papa de salvar a los caballeros que quedaban y salvar la orden a cambio de declararse culpables de la herejía que se les estaba acusando. El papa y el rey estuvieron de acuerdo, pero por supuesto que no cumplieron su palabra. Y el 22 de noviembre, o sea, un mes después, el papa ordena capturar al resto de caballeros templarios que se encontraban en Europa. Y además decreta no solo la detención de los caballeros de templarios que se encontraban en Europa, sino también confiscar sus posesiones, ¿ok? Al darse cuenta de esto, Jacques de Molay, él retira su confesión, ¿ok? Y busca la forma de mostrar sus heridas como prueba de su tortura y para como una forma de comprobar de que de esas torturas es que lo obligaron a confesar, ¿ok? Y esto motiva muchísimo al resto de caballeros templarios, todos muy, muy dignos, podríamos decir, y siguieron a su gran maestre y revocaron sus confesiones. Y es así como el 12 de mayo, 54 caballeros, del 12 de mayo de 1310, 3 años después, 54 caballeros templarios fueron quemados vivos en la hoguera, ¿ok? En donde no estaban incluidos ni el gran maestre ni sus maestres. El Papa Clemente decidió dejarlo vivo por algún motivo, ¿ok? Entonces esto fue una ida y venida que duró 7 años, ¿ok? Hasta llegar al 18 de marzo de 1314, cuando en plaza pública, por así decirlo, enfrente de la Catedral de Notre Dame y bajo órdenes de Clemente V, 3 cardenales acusan oficialmente al gran maestre de herejía y los condenan a cadena perpetua. Sin embargo, ante la injusticia, el gran maestre, y aprovechando que estaba de frente al público, al pueblo, decide hablar o expresarse y estar en contra, ¿no? O sea, hace una denuncia pública de la injusticia, ¿no? Y de que lo obligaron a través de torturas a hacer una confesión de la cual se retractan él y su maestre siguiente, el noble Geoffrey de Charnay, obviamente también estoy pronunciando mal, ¿ok? Y al hacerlo público, porque Jacques de Molay decide, o sea, grita todo lo que él consideró que le habían hecho tanto el rey
como el Papa y esto obviamente el rey lo toma o sea, como un ataque directo que no se iba a permitir y entonces ese mismo día ordenó la muerte en la hoguera, tanto del gran maestre como de su maestre, pero además le agregó piquete porque ordenó que fuesen quemados lentamente. Lo que hicieron fue mojar la madera para que de verdad es que se quemaran de una forma muy lenta y muy dolorosa, ¿ok? Entonces estas dos personas murieron en frente de la Catedral de Notre Dame en el río Sena. Ok, se dice que cuando el gran maestre estaba en sus últimos momentos, él dijo y fue escuchado decir: a ti, Clemente, te emplazo a comparecer ante el tribunal de Dios antes de 40 días, y a ti, Felipe, antes de un año. Dios se encargará de ustedes porque yo voy a morir con certeza. Y fue así. Clemente V murió 33 días después. Y se dice que en la capilla ardiente, donde lo estaban velando, una vela cayó, lo incendió todo. Cuando lograron volver a entrar a la capilla, encontraron su cuerpo chamuscado. 7 meses después murió en un accidente de caballo el rey Felipe IV al golpearse con una rama a velocidad y pues murió por una fuerte contusión. ¿Ok? De esto se trata el viernes 13. Claro, aquí les cuento un poco más la historia porque, a ver, realmente los hechos, ese encarcelamiento del viernes 13 tuvo repercusiones por años subsiguientes y el tema es que de ahí parte que la gente dijera el viernes 13 día de mal augurio porque quedó como en la conciencia colectiva del pueblo esa noche donde arrasaron y arrestaron a todos los caballeros del Temple, que fue un evento de gran impacto porque los caballeros templarios eran admirados, eran muy queridos porque solían hacer despliegue de nobleza, de proteger, tenían votos de proteger al pueblo también, pero además esto es muy interesante porque ¿por qué se les acusa de herejía? Y el tema está en cuál era el motivo ulterior de la orden del Temple. Entonces aquí hablemos un poquito al respecto. Entonces, ¿de qué va la Orden del Temple? Fue una organización militar, la organización más grande y poderosa de Occidente, que era avalada por su gran poder económico y su capacidad financiera, gracias a sus comendadores. El propósito inicial de la Orden del Temple era proteger el desplazo de el peregrinaje y luego del comercio de Europa hasta el reino de Jerusalén, ¿ok? Y poco a poco fueron llenando sus arcas gracias a que los peregrinos, los comerciantes se convirtieron en sus comensales y le daban dinero por su servicio, por su labor y poco a poco fueron creciendo y fueron convirtiéndose no solo en una organización militar, sino también en un poderío económico. Manejaban la economía y el comercio y lo permitían, lo propiciaban además. Poseían castillos y fortalezas, su propia flota naval. En su momento de gloria llegaron a ser más de 30.000 caballeros y a eso había que agregarle sargentos, escuderos, artesanos y demás personas que les acompañaban. Ahora, ¿qué pasa? Que se estaban convirtiendo en un poder que era mucho más grande que la corona y que la iglesia. De hecho, la corona le debía la orden del Temple le prestaba a la corona francesa, el rey Felipe le debía mucho dinero.
La Orden del Temple le venía haciendo muchos préstamos al Reino de Francia desde tiempos del abuelo de Felipe IV, el rey Luis IX. Cuando la orden le prestó por primera vez una gran cantidad de dinero para pagar el rescate del propio rey cuando fue tomado por los egipcios, ¿okay? Cuando fue raptado por los egipcios. Desde ese momento la orden les empezó a prestar mucho dinero a los reyes franceses, al reino de Francia. Eso por un lado. Como tenía mucho poderío, en un momento determinado el rey Felipe desea convertirse en el gran maestre de la orden. Hacia ahí, trata de hacer una estrategia toda turbia para conseguir ser el gran maestre, pero fue rechazado por la orden. Y eso no le gustó el rey ser rechazado, más toda la deuda, o sea, el reino, o sea, la corona estaba en deuda con esta organización. Y luego, por el otro lado, la Iglesia Católica no estaba feliz con la orden por poderío per se. A la Iglesia no le gusta que haya un poder superior. Imagínense, en la Edad Media, la Iglesia permitir que existiera otra organización que ostentara más poder que ellos, sobre todo porque parte del poder que ostentaban no solo era el económico, sino era el de la esencia misma de la Orden del Temple. Porque lo que sucede es que después de la muerte de Jesús surgen dos corrientes. La que es conocida y se convierte como la única, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que viene de el apóstol Pedro, y es la iglesia, y a través de la historia que quiere poner esa iglesia, que por ejemplo los católicos en el mundo conocen, en Latinoamérica, por ejemplo, de donde yo vengo, esto que yo voy a decir es herejía. Es impensable, no existe, pero realmente a partir de la muerte de Jesús surgen dos corrientes, la corriente de Pedro y la corriente de María Magdalena. Pasa que la corriente de Pedro fue la aceptada. A María Magdalena le toca salir huyendo con José de Arimatea, que es el primero en protegerla. Aparentemente representaba un peligro. ¿Qué peligro? Pero ya tenía seguidores. O sea, Pedro, él representaba lo que sea que él creía, y María Magdalena también por su parte, y habían muchos seguidores de la enseñanza de Jesús a través de María Magdalena, pero María Magdalena se la ve muy difícil y cuenta la historia. Esta historia ustedes la encuentran en los libros de este autor, ciertas o no, eso ya queda a opción de ustedes. Yo les estoy contando esto que aparece en el libro. María Magdalena huye a Europa, se dice que llega hasta el sur de Francia inclusive, y en todo ese recorrido y ya en los años que le restan de vida, ella, al igual que Pedro por su parte, ella dedica su vida a la enseñanza de Jesús y tiene toda una ola de seguidores. Lo que estos seguidores hacen es, de forma pública, supeditarse a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, aceptar su dogma, pero de corazón y por debajo, venerando la enseñanza de María Magdalena. ¿Okay? Es un poco como lo que hicieron los indios en su momento con la iglesia católica o con la iglesia cristiana llevada al continente, o lo que hicieron los esclavos africanos al ser movidos al continente americano y ser obligados a tomar
la iglesia que se les estaba imponiendo, y en el caso de los esclavos africanos es mucho más llamativo, lo podemos ver más como lo que hicieron fue, sí, te tomo iglesia católica, pero cómo fueron haciendo esta simbiosis entre los santos católicos y sus deidades propias. Pasó lo mismo con la corriente de la enseñanza de Jesús a través de María Magdalena. Aceptaron el dogma oficial siempre con su corriente. Y es así como todavía al día de hoy, en parte del sur de Francia, en parte del sur de España, en lugares del norte como por ejemplo Normandía, en Francia, o en Gran Bretaña, todavía se encuentran personas que dicen ser descendientes de los seguidores de la fe a través de María Magdalena. Existen los famosos cátaros, si quieren leer de ellos hay información de sobra, que eran considerados los puros. Ellos sí, los cátaros sí, nunca se metieron dentro de la Iglesia Católica, nunca la aceptaron, y por mucho tiempo lograron convivir hasta que desafortunadamente dentro de esta misma historia, y si ustedes buscan la cruzada albingense, porque la verdad es que lo que nosotros conocemos de las cruzadas es que fueran los cristianos contra los demás, musulmanes mayormente, pero existió una cruzada que fue de cristianos contra cristianos, la cruzada albingense, que fue entre la Iglesia Católica contra los cátaros, con el propósito de exterminarlos porque representaban un peligro para el status quo. La realidad es de que no sé qué tanto peligro podían representar, porque realmente la iglesia ya era una institución súper sólida, pero les molestaba que existieran estos seres que iban totalmente contra la norma, contra lo que ellos establecían, y les molestaba muchísimo más porque nobles de aquella época, personas que estaban totalmente, que se sentían o que estaban totalmente integrados, asumidos y aceptaban la Iglesia Católica, a la par aceptaban a los cátaros, aceptaban a estos seres, les daban resguardo en sus castillos, les permitían vivir, porque consideraban que eran personas nobles, porque de verdad no se metían con nadie. Esto a la iglesia no le parecía, pero además la iglesia los acusaba de corroerla, porque la realidad de que no necesariamente de los cátaros es que mucha de la base de la Iglesia Católica que existía en ese momento en partes de Europa, como les digo, aceptaban a la Iglesia Católica de la boca para afuera, porque era eso o morir en la hoguera, pero realmente veneraban a esa corriente que salió huyendo después de la muerte de Jesús y cuya enseñanza las empezó a transmitir María Magdalena. Todavía hoy en el sur de Francia, y como les digo, en algunas otras ciudades del sur de Francia, del sur de España, se encuentran iglesias donde la representación de la Virgen con el niño que nosotros vemos y que la gente piensa que es la Virgen María, en realidad es María Magdalena con un niño o una niña, no lo sabemos. Y todavía se encuentran personas en esos pueblos que dicen venir de esa corriente y ser parte de esa fe. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque se dice de que los votos de lealtad que los templarios, que los caballeros templarios hacían, realmente se lo hacían a María Magdalena. Ellos eran fieles protectores, guardianes y seguidores de la enseñanza de María Magdalena, de lo que Jesús transmitió a María Magdalena, o podríamos decir desde lo que María Magdalena profesaba, enseñaba de Jesús. ¿Ok? Entonces esto realmente era la fuente que a la iglesia más le molestaba de los caballeros templarios, de que eran un poderío militar, eran un poderío económico, pero que además no se adherían a ellos.
La iglesia le molestaba muchísimo que los caballeros templarios y que la orden del Temple realmente a quien veneraran no fuera a ellos como institución ni a lo que sea que ellos profesaran, sino que ellos le eran fieles a lo que sea que María Magdalena había transmitido. Y es a partir de aquí que los acusan de herejes. ¿Ok? ¿Qué más me falta por aquí? Como les decía, entonces les hablé de la fundación. A ver, me repito, porque no sé si les hablé de esto, pero ¿cómo nace? No les había hablado de esto, ok. ¿Cómo nace la Orden del Temple? La Orden del Temple es fundada como 100 años después de culminada, 100 años después de que se iniciara la primera cruzada, ¿ok? Con la conquista de Jerusalén. Jerusalén fue conquistado en 1099. La Orden del Temple se instaura en el 1118, ¿ok? Se instala en el reino de Jerusalén. ¿Y cómo? Bueno, el rey de la ciudad, Balduino II, da la bienvenida a un grupo de 9 caballeros franceses comandados por el noble Hugo de Pavens. Estos 9 caballeros le ofrecen al rey proteger a los peregrinos que acudiesen a la Tierra Santa. O sea, el propósito oficial de la creación de la Orden del Temple con estos 9 caballeros primeros fue una promesa al rey de Jerusalén, Balduino II, de proteger y preservar la integridad física de aquellos peregrinos que vinieran de Europa o de donde fuese a la Tierra Santa, ¿ok? De este acontecimiento es que surge la Orden del Temple, comúnmente conocida como la Orden de los Caballeros Templarios o del Templo de Salomón. ¿Y por qué del Templo de Salomón? Porque curiosamente el rey Balduino les permitió asentarse en las dependencias del antiguo Templo de Salomón. Y uno dirá, bueno, llegaban a defender a los peregrinos, pero el rey los dejó instalarse en lo que fueron las ruinas del antiguo templo del rey Salomón. Se dicen, y es aquí donde empiezan las especulaciones, que realmente el propósito ulterior de estos caballeros era hacer excavaciones secretas. Unos dicen que estaban buscando el Arca de la Alianza, otros dicen que andaban buscando seguir protegiendo un gran secreto. Siempre se especuló que había un motivo ulterior, ¿ok?, de por qué estos caballeros habían ofrecido su escolta. En unos documentos encontrados en el Principado de Seborga, situado al noreste de Italia, se dice que Bernardo de Claraval, muy importante dentro de esta historia, habría fundado esta orden para preservar en su interior precisamente un gran secreto. ¿Por qué? Porque dicen que un año antes, en 1117, él libera de su voto a 2 frailes y les pide a estos 2 frailes que junto a otros 7 caballeros viajaran a un nuevo destino que era Tierra Santa, ¿ok? ¿Y qué llevaban? Pareciera como que llevaban algo, y si no llevaban algo, tenían un propósito importante. ¿Ok? Durante los primeros 9 años de su existencia, a pesar de las grandes extensiones de tierra que se suponía debían de resguardar, de cubrir, así como gran perímetro, imagínense, Europa, Tierra Santa, resulta que estos 9 caballeros no se movieron mucho, realmente se quedaron en Tierra Santa, y aquí la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué pasó? Y es por eso que vienen muchas especulaciones. Es mucho lo que se puede hablar y lo que se ha especulado y lo que se ha dicho fantástico, de hecho, sobre los caballeros templarios, pero lo que sí hay en récords es esto que les digo, que
Esto es una realidad, fue una orden política, fue una orden militar, perdón, con gran poderío económico. En algún punto, por supuesto, si hay poder militar y económico empezaban a tener un fuerte poder político que no le gustaba ni a la corona y mucho menos a la iglesia, porque realmente movían las masas por debajo, eran admirados también, y la razón principal por la cual eran admirados era por el motivo o a quién veneraban ellos. Y eso no les gustaba ni les convenía ni a la iglesia ni al reino. Y como el rey le debía muchísimo a esta orden, pues todo se unió y fue como, a ver, es como que Clemente le dijo a Felipe, a vos no te interesa que estos sigan porque les debes mucho dinero, mejor lo que necesitas es hacerte del dinero y del poder de estos y de su flota y de su poderío. Y a mí no me interesa que estos sigan con su estandarte, que la gente esté venerando y que esta gente promueva o que permitan que sigan estos creyendo en cualquier cosa. Entonces aquí saquémoslo, el propósito era exterminar la orden y hacerse de los bienes de la orden, lo cual consiguieron, ¿ok? Porque a través de, hicieron, el Papa sacó tantas bulas en las cuales decretaba tantas cosas, pero básicamente en todo lo que decretaba en esas bulas tenía todo que ver con la eliminación de la orden y también la expropiación de todas las posesiones que tenía no solo la orden como institución, sino también inclusive los miembros. La iglesia se quedó con todas las posesiones privadas también de los caballeros del temple. Bien, de esto se trata el viernes 13. Todo, o sea, va más allá del mero viernes, había más que se venía cocinando desde hacía muchísimo tiempo, pero es aquí el impacto de este día que quedó en el subconsciente colectivo, si ustedes quieren. Fue una noche tan impactante para la población y para quienes supieron que esto estaba pasando, que quedó esta idea de una mala noche, de un mal día y del mal augurio por todo lo que trajo. O sea, después de aquí fue que empezaron las cacerías, las erradicaciones de estas creencias. O sea, la iglesia se empecinó muchísimo en tratar de erradicar a todo aquel que creyera dentro del cristianismo otra cosa diferente a lo que el apóstol Pedro, a través de la iglesia apostólica, católica y romana, predicaba. Y a todo esto les recuerdo que entre Pedro y ya la creación de la iglesia, hubieron años, muchos de hecho, ¿ok? Entonces, pues, que si Pedro, que si se portó bien, que si no, que si, que qué habrá pasado, hay mucho que está escrito y mucho que pueden buscar. Hay unas cosas que son leyendas, hay otras cosas que no están basadas en hechos, pero sí hay dentro de esas historias fantásticas algunas que de verdad, qué sé yo, hay hechos comprobados de fechas y de situaciones que pasaron. Por eso les di fechas de cómo se vinieron dando estas cositas y las muertes y todo eso. Pero que el viernes 13 como tal, y lo malo del viernes 13 tuvo su raíz en la acusación de herejía y en el encarcelamiento, tortura y quema en días, meses y años después de los caballeros templarios. Espero que esta información les haya gustado. Nos seguimos viendo por aquí. Si la encuentran interesante, compártanla. No se vayan sin darle like, sin comentar, sin compartir. Chao, chao.